¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este es el segundo video acerca de la esperanza de salvación de los niños sin bautizar, ¿no? Es un tema, por un lado, de teología especulativa, ¿no? Sistemática, que se estudia en los seminarios, en la escuela de teología, pero también es un tema de pastoral, ¿no? Porque los sacerdotes y los catequistas y en general las personas vinculadas a la iglesia muchas veces tienen que responder, sobre todo a los padres que han perdido a su hijo, ¿no? Fundamentalmente por un aborto espontáneo, recién nacido, no bautizado. ¿Cuál es el destino de mi hijo, ¿no? Entonces, claro, la esperanza de salvación. En este sentido, repito, y les recomiendo, si les interesa el tema, escuchar el primer audio, porque esta es su continuación. En el 2007, la Comisión Teológica Internacional sacó un documento donde enseña que la doctrina acerca del llamado limbo, aunque era común y durante una época y fue enseñada en los seminarios y predicada en las iglesias, no es doctrina revelada, no pertenece al depósito de la fe, no está en el Evangelio, no está en la gran tradición, ¿no? Sino que es una doctrina que surge de una tradición del todo particular que quizá históricamente, pero resumiendo, tiene quizás su origen, al menos en la iglesia nuestra, latina, en San Agustín, y después que fue desarrollada y establecida, en fin. El principio entonces fundamental que nos guía en cualquier investigación teológica es aquel de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice la Escritura, ¿no? Y entonces que Dios no le niega a nadie la gracia de la salvación. Así dice Santo Tomás de Aquino en el 4 libro de las sentencias, ¿no? Es un trabajo muy importante de la llamada ópera magna de Tomás, ¿no? De la más importante, los comentarios de la sentencia de Pedro Lombardo. Dice: en cualquier estado, Dios, lo estoy traduciendo así a modo mío, ¿no? Del latín, ha ofrecido un remedio para la eliminación del pecado original, ¿no? Inquolibet statu post peccatum fuit alicum remedium perquare. Es decir, que Dios siempre le ha proporcionado y le proporciona al hombre, a todo hombre, a cada hombre, un remedio del pecado original, ¿no? Nosotros sabemos que el remedio ordinario es el bautismo, ¿no? En la fe y el bautismo. Pero no es que sea el único o que su necesidad sea absoluta. En otro texto, en este caso de Cayetano, ¿no? El cardenal Cayetano, uno de los comentadores más importantes de Santo Tomás y que es citado en este documento, dice: es razonable que la misericordia divina ofrezca al ser humano, en cualquier estado en que éste se encuentre, algún remedio de salvación, ¿no? Bellísimo, ahí está, como es un resumen de la fe y del sentir de la iglesia, ¿no? O sea, que Dios no rechaza a nadie que tenga buena voluntad, o que al menos, como en el caso de los niños, no opongan resistencia, ¿no? Porque el niño no es que tenga buena voluntad o mala voluntad, es que no tiene voluntad, ¿no? No tiene voluntad. Bueno, en este sentido, el documento también se hace eco de los estudios más modernos de la psicología, de la psiquiatría, etcétera, que enseñan que la vida humana es un continuum, ¿no? Es un continuo, vale decir que no hay un momento en la vida humana en que el hombre empieza a pensar, ¿no? Es decir, en un momento como un rayo, el hombre que no razonaba, el niño empieza a razonar, sino que el niño ya en el vientre de la madre razona, de que su razonamiento es mucho más sencillo, su pensamiento es mucho más elemental que el pensamiento que puede tener un niño de 14 o un anciano de 90 años. Pero, repito, el hombre es hombre siempre. Y entonces ya hay esbozos de libertad, de voluntad, de amor, ¿no? De aceptación, etc. Sea como sea, es un tema de ciencia, no de teología.
¿no? Cuándo y en qué modo los hombres empiezan a pensar, a elegir y a determinarse hacia el bien o hacia el mal, sea como sea, es razonable, dice Cayetano, que la misericordia divina provea, provideret al hombre, independientemente del estado, de algún medio de salvación. ¿A qué hombre? A todo hombre, ¿no? A todo hombre. ¿A todo hombre o a los predestinados, ¿no? Este tema tiene mucho que ver con el tema de la predestinación, porque hay un pensamiento también que tiene su raíz en la escritura, pero que es una forma que está fuera de la gran tradición de leer la escritura, ¿no? Porque la escritura hay que leerla con el espíritu con que fue escrita, dice el Kempis, ¿no? Y por eso uno puede deducir de la lectura de la Sagrada Escritura cosas extraordinarias, de santidad y pureza, o aberraciones, ¿no? Que parecen ser aprobadas, aceptadas por el mismo Dios, ¿no? Y parecería, entonces, leyendo algunos textos de San Pablo, que Dios destina, por alguna razón desconocida, a algunos al cielo. Y a los que no predestina al cielo, ¿qué les pasa, ¿no? Bueno, les pasa lo que les tiene que pasar. Al pecador se condena, ¿no? Esto es lo que se llama en teología massa damnata, ¿no? Es una expresión que tiene su origen aparentemente en San Agustín. Acerca de esto va el documento también que cito, ¿no? En la parte histórica. Entonces se considera que la humanidad es como una raza condenada, una especie fracasada, que la humanidad está en pecado, en el pecado original, ¿no? Y entonces no es que Dios mande al infierno a las personas, sino que de esa masa damnata, de esa masa, sí, porque en español también se puede decir de esa masa condenada, Dios separa por alguna razón a algunos, ¿no? En fin, los predestina al cielo de tal forma que ese deseo de Dios se cumple, independientemente, algunos creen, de lo que ese hombre haga, ¿no? Si está predestinado, en fin, por más que no quiera, te voy a salvar, ¿no? Pero si no estás predestinado, en fin, es una forma de ver a Dios irracional, ¿no? Por eso es importante esta expresión de Cayetano, razionabile esse ut divina misericordia. Es razonable, ¿no? Es razonable, ¿no? Fíjense cómo es importante que las cosas sean razonables, ¿no? Razonables en el sentido no de racionalidad vulgar, ¿no? Sino de lo razonable, de lo verdadero, de lo justo, de lo sano, de lo santo, ¿no? Eso es lo razonable. Bien. Entonces, cuando en el documento que estamos aquí leyendo, así un poco informalmente, ¿no? Pero de todas formas, me parece que es importante leerlo, analizarlo, ¿no? En fin, para todos estudiar estas cosas. Entonces la Comisión Teológica Internacional, empieza analizando principios teológicos, ¿no? Son principios teológicos incuestionables. Bueno, yo les dije en el audio anterior, y repito, que la teología no necesariamente se desarrolla a partir de principios teológicos, sino también de la familiaridad que el teólogo tiene con la persona del Señor, ¿no? Es esa familiaridad con el Evangelio, esa semejanza del teólogo con el Señor, lo que hace que el teólogo vea, y no solo deduzca, vea, ¿no?, la verdad propuesta en la revelación. Así lo siente la teología ortodoxa, ¿no? Por eso, repito, no cualquiera es teólogo, son muy pocos los que la Iglesia llama teólogos. Y también son muy pocos los que la Iglesia llama padres de la Iglesia, ¿no? Son muy pocos. ¿Y por qué son pocos? Si hay tantos teólogos y había tantos teólogos. Bueno, pues los padres de la Iglesia no solamente fueron hombres de la antigüedad y no solamente escribieron acerca de teología, sino que se destacaron por la santidad de vida. ¿Recuerdan aquello del
del Evangelio, ¿no? Bienaventurados los de puro corazón, porque verán a Dios. O sea, los que ven a Dios no son los inteligentes, los eruditos, sino los de puro corazón. Bueno, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me parece a mí. Bien, entonces hay 6 principios que cita este documento, bellísimos. Cada uno de estos principios merece un desarrollo particular. El principio es la voluntad salvífica universal de Dios. Al decir que este es el primer principio, estamos diciendo que no solamente es el primero en la enumeración, sino que en la jerarquía de verdades, ¿no? Es decir, es lo más importante. Dios quiere que todos los hombres se salven. Bien, el segundo principio es la unicidad de la mediación de Cristo. O sea, no hay otro mediador, no hay otro sacerdote, no hay otro abogado, no hay otra sangre que la de Cristo, ¿no? En tercer lugar, la necesidad del bautismo para la salvación. Está firmada en el Evangelio, ¿no? Es decir, el hombre se bautiza para salvarse en la fe, ¿no? Es decir, claro, pero está en necesidad. Cuando decimos necesidad, aquí sí tenemos que establecer una distinción, ¿no? ¿Qué tipo de necesidad? Si se trata de una necesidad absoluta o de necesidad tipo de conveniencia, ¿no? El mejor camino, ¿sí? Por ejemplo, tengo que cruzar un río, ¿no? Yo puedo cruzarlo a nado, un río caudaloso y profundo, o por un puente. Es decir, obviamente, si tengo la opción de cruzarlo por un puente, sería necio de mi parte cruzarlo a nado. Pero no quiere decir que no pueda cruzarlo a nado, ¿no? La acción universal de la gracia en relación con los sacramentos. Cuarto principio, la ligación entre pecado original y privación de la visión beatífica, y la creación del ser humano en Cristo, ¿no? Estos son los 6 principios que, si queremos resumirlos en un párrafo, digamos que Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Que el querer divino, como todos sabemos, no suprime el libre albedrío del hombre. O sea, que Dios quiere que la salvación se realice con la cooperación libre del hombre, ¿no? Al decir de San Agustín, el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. O sea que nosotros no decidimos ni elegimos existir, pero la salvación es de aquello que tenemos que elegir conscientemente, voluntariamente, mediante la fe, ¿no? El bautismo, la penitencia, que transmiten la gracia, que en definitiva siempre es obtenida por el Señor Jesús, ¿no? Que en la cruz nos consiguió esta gracia, ¿no? De pasar del estado de pecado al estado de hijo de Dios y heredero del cielo. Se trata de corresponder en la medida de lo posible al querer divino con nuestro propio querer. Ahora bien, vuelvo a repetir, no quiero explícito del hombre, ¿no? Es el único impedimento que parecería como obstáculo para que la salvación no solamente se realice como se realizó en la cruz, sino que se aplique, ¿no? Así habla la teología, la aplicación, ¿no? De la salvación, ¿no? La economía, también dice, ¿no? Pero claro, volviendo al tema que nos ocupa, la salvación de los niños sin bautismo, decíamos que si un bebé está enfermo, el padre lo toma en sus brazos y lo lleva corriendo al médico sin preguntarle. Y si el niño ya tiene cierta edad, el padre lo obliga. Claro, después cuando el niño ya es joven le pregunta y espera su respuesta, pero puede ser que el niño que se convirtió en un joven diga que no quiere, se esté empecinado, endurecido, que tenga una voluntad contraria, ¿no? Cosa que no se observa obviamente en la gran mayoría de las personas que no están bautizadas, sino que siguen, en fin, la ley natural, la ley de su conciencia, como dice también San Pablo, ¿no? Los que obedecen a su conciencia, etc., ¿no? Es decir, recuerden ustedes aquello del Evangelio también: al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, pero que el poco se le dio, poco se le exigirá, ¿no? Entonces, en realidad, el problema aparece exactamente al revés. El problema es
no de los que no se bautizan y viven honestamente su vida adorando quizás a sus dioses o rezándole, no sé, a ídolos o lo que sea, ¿no? Sino de aquellos que hemos recibido el don del bautismo y no lo correspondemos como debiéramos, ¿no? Entonces, digamos que un padre siempre, siempre salva a su hijo, siempre, excepto cuando no puede. Y no puede solamente por una razón, a saber, cuando su hijo se resiste a la ayuda del padre. Es curioso que el documento no insiste en este punto, que personalmente me parece muy importante, que es el libre albedrío, ¿no? Si el documento pone como de un lado dos principios, un principio, digo, la voluntad universal de salvación, y el otro principio, la necesidad de la fe del bautismo, ¿no? Y digamos que toda la dialéctica se establece de análisis y de especulación en la relación de estos dos principios. Pero a mí me parece que más allá de este, hay un principio aún más importante, que es el del libre albedrío, ¿no? Leo el texto del documento 2007. Parece que existe, dicen los teólogos de la Convención Teológica Internacional, una tensión entre dos de las doctrinas bíblicas, a saber, la voluntad salvífica universal de Dios, por una parte, y la necesidad del bautismo sacramental, por otra. Esta última parece limitar la extensión de la voluntad salvífica universal de Dios, ¿no? Obviamente parece, pero no limita la voluntad salvífica universal de Dios, ¿no? Por eso, generalmente nosotros introducimos la distinción entre el medio ordinario y medios extraordinarios, ¿no? Que solamente Dios conoce, y por eso los santos padres no tratan de este tema, porque son temas que están reservados a la sabiduría divina. O sea, nosotros no sabemos lo que Dios no ha revelado, ¿no? En el caso de los santos padres, ¿no? En Oriente solamente un santo padre escribió sobre este tema un libro, San Gregorio de Nisa. En la Iglesia Latina, ¿no? San Agustín. Lo que sucede es que, y esto me parece de enorme importancia, hay una diferencia de base entre la teología griega y la teología latina. Esto lo hablamos cuando hablamos hace un par de meses más o menos acerca del pecado original, ¿no? Es decir, para el latino, para San Agustín, el pecado original produjo que la humanidad estuviera en pecado, ¿no? En pecado nací, pecador me concibió mi madre, dice el salmista, ¿no? En cambio, para los griegos, el pecado original no tiene razón de culpa, no es una culpa, sino una enfermedad, ¿no? Por eso, en cuanto a enfermedad, el pecado original no nos separa de Dios, sino que nos une a Dios. Porque el médico, o mejor dicho, el enfermo, está más unido al médico que el sano. Fíjense ustedes qué interesante cómo se relacionan los temas, ¿no? Es decir, claro, si el pecado original no es una culpa, sino una enfermedad, entonces, ¿qué duda cabe? En cambio, si es una culpa, ¿cómo la lavo si no tengo la voluntad de lavarla, ¿no? Esto en primer lugar, ¿no? La concepción del pecado original. Diversa, ¿no? En segundo lugar, el cielo. El cielo es el destino del hombre, ese es el destino natural del hombre. El hombre es el destino conveniente, ¿no? Dice así San Gregorio: la bienaventuranza esperada pertenece a los seres humanos por naturaleza. Es interesante esto, claro, porque nosotros también en la Iglesia Latina distinguimos, según nuestra arraigada tradición, entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Por eso el limbo aparece como una especie de premio, del lugar donde los que mueren sin bautismo gozan de una felicidad natural.
Ahora, claro, para Gregorio lo natural es lo que para nosotros lo, lo sobrenatural, ¿no? Bien, entonces dos diferencias. Para el griego, o el ortodoxo si quieren, ¿no? El pecado original es enfermedad. Para el latino es culpa, condena, separación de Dios, ¿no? Por otro lado, el cielo es natural allá, aquí es sobrenatural, ¿no? Bien, obviamente aquí hay muchos temas de terminología y de sutilezas teológicas, pero la tendencia es esta. Entonces, claro, quien está en pecado va al infierno, lo haya querido o no. Y Dios entonces separa de esta masa damnata una parte, ¿no? Ahora, claro, San Agustín, que era un hombre enorme y de corazón enorme, y que tenía la experiencia de Dios, no podía decir que los niños sin bautismo van así al infierno, donde van los condenados. Entonces surge históricamente, ¿no?, la idea del limbo como el lugar donde van aquellos que mueren solamente en pecado original, no, sin haber cometido ningún pecado personal, que no han sido salvados de esta masa de condenados, pero tampoco se merecen los castigos del infierno. Entonces, claro, es un tema que el documento llama límite. Leo: la cuestión del destino eterno de los niños que mueren sin bautizar es uno de los más difíciles de resolver en la síntesis teológica. Es un caso límite, lo llama él, ¿no? Claro, personalmente, yo, como soy un ignorante, me permito abusar de mi ignorancia, decir que no me parece a mí ningún caso límite, sino que, en fin, está bastante claro, me parece a mí, que aquel que no se opone voluntariamente a la salvación va llevado por Dios al cielo, ¿no? En fin, y que no hace falta, en fin. Y bien, es interesante de todas formas no recorrer un poco estos principios de teología. Recordemos que, por otro lado, la verdad siempre es paradójica, es antinómica, ¿no? Y que el conflicto se resuelve no cuando suprimimos uno de los principios teológicos, sino cuando volvemos al Jesús histórico. Cuando nos apartamos quizá de la metodología estrictamente racional y observamos y contemplamos al Señor, ¿no? Nos familiarizamos con su vida y con su enseñanza, ¿no? Por otro lado, piensen ustedes que si Cristo le prometió a un ladrón y asesino que estaba crucificado a su lado, ¿no?, que ese mismo día estará en el paraíso, en fin, la conclusión, bien. La situación de los niños no bautizados, sigue sin documento, es problemática, precisamente porque se presume su falta de voluntad libre, ¿no? Se presume, aunque no se afirma. El desarrollo hacia el libre arbitrio, podría tal vez concebirse como un desarrollo progresivo, que parte en el primer momento de la existencia. Entonces, aquí está tratando de salvar la idea de que la salvación solamente se aplica si es aceptada. De alguna manera, el bebé le estaría diciendo que sí a Dios, ¿no? En fin, porque, repito, parecería que es imprescindible que el hombre haga un acto libre, que asuma libremente, acepte libremente la salvación, ¿no? Bien, pero no parece que sea absolutamente necesario, según el ejemplo que les di, que el hijo sea salvado consciente y libremente, ¿no? El Padre lo salva y lo pone en lugar donde está a salvo. Bien. Razonable que la misericordia divina ofrezca al ser humano, en cualquier estado en que se encuentre, algún remedio de salvación, dice el cardenal Cayetano. En definitiva, a partir de este texto, aunque ya la prédica habitual y la pastoral se acercaba a esta idea más positiva, más luminosa de la salvación, este documento entonces nos habla de la esperanza
de salvación de los niños que mueren sin bautismo. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, les voy a pedir que lo compartan, se suscriban al canal, le pongan el like y si tienen preguntas estaré muy contento de intentar responder.